capítulo 11. Libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11. Vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 19, 19 del capítulo 11. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Me detengo aquí para aclarar alguna cosa de este versículo, porque viene una historia anterior. Había comenzado en Jerusalén, donde empezó la fe cristiana, había comenzado una persecución por un encontronazo que tuvieron con las autoridades, donde Esteban fue el primer mártir, y entonces los que fueron esparcidos, es decir, hubo una diáspora, una salida de gente hacia otros lugares donde tuvieran mayor paz y tranquilidad, y fueron a la ciudad de Antioquía, al norte de Israel. Esa ciudad es una ciudad muy cosmopolita, muy especial, y allí fue el primer polo misionero donde el cristianismo comenzó a expandirse por todo el mundo. Entonces, ubicados allí, llegan allí los primeros cristianos, todos ellos judíos, por lo que podemos ver, de origen, y entonces predican el Evangelio. Dice, pero había, el versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Yo tenía ya más o menos preparado lo que tenía que hablar hoy, cuando el jueves abrí el diario y encontré una carta de lectores. Una carta de lectores muy interesante y que justamente traía la idea de lo que yo quería hablar esta mañana para la congregación. Esa carta de lectores no la escribía un lector común, por así decirlo, ¿no? Casi siempre en la carta a los lectores escriben los que no tienen vinculación directa con la prensa. Pero el que escribía allí era Jorge Ruillón, y Jorge Ruillón es un periodista que ya debe estar en cerca de los 80 años, uno de los periodistas más agudos en el análisis religioso y más agudo como periodista. Esto no pertenece ya al diario La Nación, entonces lo mandó, a pesar de que escribió por años en el diario, hizo todo lo que fuera religioso, lo hizo en ese diario, pero en ese momento él tenía que actuar como lector simplemente, porque no tenía su columna, ni su página, ni su lugar. Así que mandó esta carta, y a muchos le pasa desapercibido, pero cuando yo leí el nombre, dije, bueno, ahora me doy cuenta por qué escribió lo que escribió. Y él dice así, refiriéndose a la marcha que hubo el sábado anterior. Dice, el sábado pasado asistí a la multitudinaria concentración convocada por las iglesias evangélicas en el Obelisco con el lema Salvemos las dos vidas contra la legalización del aborto. Hay algo que saltaba a la vista y merece destacarse. La limpieza. Al comenzar el acto, cerca del enorme palco, y pese a que había mucha gente en el lugar,
quienes debían atravesar unos canteros tomaban el recaudo de ir por la tierra, sin pisar unas plantas que estaban casi a ras del suelo. Y además había un voluntario que invitaba a hacerlo. Tomé su nombre. Decía, no son nuestras plantas, me dijo. Tenemos que cuidarlas. Salen muy caras. Al terminar el acto, un empleado de la compañía de limpieza urbana que limpiaba las calles con una potente manguera y carritos con rodillos, me dijo, esto es limpiar sobre lo limpio. Efectivamente, como periodista asistía a muchas manifestaciones y al terminar he visto de cerca cómo quedaban pintados y ensuciados edificios públicos y privados, teatros, monumentos e iglesias, los canteros pisoteados y la basura desparramada. Otros asistentes a la concentración me contaron que por WhatsApp les habían recomendado traer bolsas de residuos para dejar todo limpio al terminar el acto y advertido de que no se arrojara ningún desperdicio a la calle. Y un conocido mío me dijo admirado, esto es lo que uno supone de los japoneses. Cuando terminé de leerla dije, ¿por qué escribió esta nota? Porque el acto era por otro asunto. El acto era por sí o no al aborto. Y había algo que realmente era muy importante para la nación. Y sin embargo, él se fijó en algo. Él vio algo particular, que es, esta gente es distinta. Es distinta. Y esta carta lo que está subrayando es que lo que más le asombra a él no fue ni la multitud ni nada de eso. Lo que más le asombró es que había una conducta distinta. Y esto es una de las cosas que tiene que caracterizar al cristiano, una conducta distinta dentro de la sociedad. La ciudad de Antioquía era una ciudad cosmopolita, tenía más o menos 300 años de existencia y era un cruce de caminos importante. Por lo tanto, ahí había gente de todos los lugares y como vemos llegaron los judíos predicando, de repente llegaron de Chipre también predicando, porque llegaban todos a esa ciudad. Y las costumbres de esa ciudad eran una costumbre muy licenciosa, eran una ciudad pagana que adoraba a Apolo, y Apolo era el dios de la belleza física y el dios de la sensualidad. Entonces era una ciudad que hacía un culto de la sensualidad y de la belleza física y de todo lo que se desprende de eso. Y los cultos paganos eran siempre cultos con excesos de todo tipo, lo que quiere decir que había una conducta generalizada, muy negativa, muy inmoral, diríamos nosotros hoy. Pero además una ciudad con un gran movimiento financiero, porque allí se cruzaban muchos intereses económicos, por ser una ruta de comunicación importante, entonces había intereses financieros muy grandes. Allí se formó el primer grupo de gente que predicaba a Jesucristo. Todos ellos eran de origen judío al principio, después aparecieron también otros gentiles, y se formó lo que llamaríamos hoy una iglesia multicultural, muchas culturas metidas ahí adentro. El impacto sobre la población fue tan grande que, dice, lo llamaron cristianos por primera vez. Es notable esto porque recién el término cristiano se va a usar y se va a generalizar en el siglo II. Y estamos nosotros en la mitad del primer siglo recién, menos de la mitad del primer siglo. Quiere decir que ellos, no es que dijeron, estos son cristianos, porque lo habían oído, sino que los identificaron como personas que eran diferentes, y porque eran personas diferentes le pusieron este nombre. Y allí en la ciudad recibían el nombre de cristianos y no lo recibían en ninguna otra parte. Después, con esto, se fue generalizando el nombre. Y yo pensaba, ¿por qué recibieron eso? Bueno, ellos habían sido discipulados por dos hombres de Dios como Bernabé y Saulo, que lo formaron no solamente en el aspecto doctrinal de saber qué es lo que cree un cristiano, que todos lo tenemos que saber, sino en saber cómo eso lo tenemos después que llevar a nuestra vida, porque el cristiano no se ve cuando habla, sino se ve cuando vive. Y lo que la gente vio era justamente esas vidas diferentes.
Hoy nosotros vivimos en una ciudad también cosmopolita, grande, donde el título de cristiano se usa indiscriminadamente y crecen como hongos los que se dicen cristianos. Si se llaman cristianos, se invocan el nombre de cristianos, que profetizan el nombre de Jesús, dicen que hacen milagros, muchos, la mayoría de ellos bien dudosos, que crean fetichismos en el nombre de Jesús, que echan demonios en el nombre de Jesús, pero la verdad es que muchas veces detrás de todo eso no se ve la conducta cristiana. No se ve lo que se tiene que ver, que es que Cristo está presente en la vida de la persona. Hay mucho cristianismo de cáscara sin contenido que no afecta la vida cotidiana de las personas, que no tiene ningún sustento moral ni ético, simplemente es creo esto. Y uno después se pregunta, ¿y para qué cree eso? ¿Para qué le sirve lo que está creyendo? Porque se entiende que lo que uno cree tiene que afectar profundamente su vida, tiene que afectar su corazón y tiene que afectar también su conducta, tiene que afectar su compromiso espiritual. La iglesia en Antioquía estaba acostumbrada a recibir mensajes de todo tipo, porque la ciudad de Antioquía estaba acostumbrada a recibir mensajes de todo tipo. Como ciudad cosmopolita, todo lo que se cruzaba allí traía algún mensaje, traía alguna cosa nueva. Los pueblos no estaban intercomunicados como estamos hoy nosotros, que a través de internet y a través de las redes nos comunicamos todos y sabemos todo de todo. Ellos no sabían, lo que quiere decir que cada uno traía también su mensaje allí. Pero ellos diferenciaron, este grupo es diferente, este grupo es distinto. Los cristianos cambiaban, abandonaban las costumbres paganas. Los cristianos cambiaban, se reunían en una comunidad diferente, que actuaban diferente. Si se reunían en una comunidad que le hacía bien a la sociedad, que trataba de beneficiar a los demás, de demostrar realmente que el cristiano es una persona que ama al prójimo y que busca el bien del prójimo, había una transformación visible en la conducta. Lo que el periodista vio fue eso, fue la transformación visible en la conducta. Y esto yo creo que es lo más importante. Lo más importante porque es la marca del cristiano. Los cristianos tenemos un compromiso de ser verdaderamente cristianos en nuestra forma de andar. Hay hoy mucho nominalismo. ¿Qué es nominalismo? Israel es el ejemplo supremo del nominalismo. Ellos decían, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Y esto que nosotros cantamos hoy, ¿no? Ellos lo decían permanentemente, somos el pueblo de Dios. Eran pueblo de Dios, ¿por qué? Primero, por tradición histórica, eran el pueblo de Dios. Eran el pueblo de Dios por práctica ritual, porque ellos iban a las sinagogas, iban al templo y por eso eran pueblo de Dios. Eran pueblo de Dios por descendencia, porque descendían de quienes formaban parte del pueblo de Dios. Vivían en la decadencia espiritual, pero somos el pueblo de Dios. Vivían en la decadencia, pero somos el pueblo de Dios. ¿Por qué? Y porque tenemos una tradición histórica, porque tenemos una práctica ritual, porque nuestros abuelos lo fueron y nosotros también lo somos. Un día se levantó el profeta Oseas, y el profeta Oseas, entre muchos profetas, lo que criticaban, todos los profetas eran eso, que había una discordancia entre lo que ellos creían y lo que ellos hacían. Y el profeta dice que Dios les manda este mensaje a este pueblo. ¿Qué haré de ti? ¿Qué haré de ti? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas con la palabra de mi boca y los maté, y tus juicios serán como la luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero más que, como diciendo, el rito de traer el sacrificio no significa nada. Misericordia quiero. Que el cristiano sea misericordioso. ¿Y qué? Y conocimiento de Dios. La palabra conocer, que aparece ya en Génesis,
significa siempre engendrar algo. Conocemos cuando ese conocimiento produce algo en nosotros. La primera mención que nosotros tenemos es: conoció Adán a su mujer y nacieron sus hijos. Está hablando de que el conocimiento es una relación que produce algo. Y si nosotros creemos en el Señor, eso tiene que producir algo en nuestra vida. No importa el mundo en el que estemos. No importa que hoy no se aprobó el aborto y mañana puede aprobarse el aborto. No importa que hoy no se aprobó esto y mañana... Yo tengo que vivir como cristiano, a pesar de que haya ley o no haya ley sobre esto. Yo tengo que seguir viviendo como cristiano. Daniel estuvo en Babilonia y no era fácil estar en Babilonia, porque era un país pagano totalmente que lo quería paganizar a él también. Pero él oraba todos los días con la ventana abierta hacia Jerusalén, porque esa era su identidad, su identidad. Y sale un edicto que prohíbe y él dice: no, el edicto puede decir lo que diga, la ley puede decir lo que diga, pero no puede interponerse entre mí, yo y el Señor. No puede interponerse. Y si la ley del hombre se pone en el medio, pues yo no acepto esa ley. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, el hecho de que no haya salido una ley, yo me alegro porque hemos salvado muchas vidas. La lucha sigue, esto no se acabó ahora, esto vuelve el año que viene y el otro año, y va a llegar un momento en que el mundo se está echando a perder y esto se va a imponer también. El asunto es que nosotros podamos ser, como señalaba Rubillón, la gente diferente, que no aceptemos esto, que no nos acomodemos a lo que está pasando. La decisión de Daniel fue una decisión de fe, era una decisión de corazón y era una decisión que esperaba en Dios y que dijo: esto yo no lo cumplo porque va contra la ley de Dios. ¿Y qué es lo que hay que pagar? Y se paga. Se paga. Hay que hacer una decisión de fe, una decisión de corazón, pero el compromiso de un cristiano tiene que ser total, porque la fe que tenemos tiene que formar parte fundamental de nuestras convicciones y de nuestra conducta. El imperativo que tenemos es el imperativo de vivir como cristianos, de ser cristianos. No nos preocupemos tanto por que mañana cambie una ley y vayamos a cualquier lado, porque el mundo está yendo para eso. Pero el cristiano tiene que mantener su conducta cristiana y tiene que ser honesto en aquello que dice. No se puede ser cristiano por fuera, hay que ser cristiano por fuera y por dentro, no ser un fariseo. Tenemos el imperativo de la conducta como cristianos, tenemos el imperativo del deber. Puedo ser cristiano a veces cuando me conviene y dejar de serlo cuando no me conviene. No, uno tiene que ser cristiano siempre, todos los días, todo momento. Cuando no me conviene, sigo siendo cristiano. Pierdo por ser cristiano. Tengo que renunciar por ser cristiano. Pero como soy cristiano, pierdo. Pero sigo con aquello que el Señor marcó. El panorama de la carta a los romanos, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, escribe a un mundo que está paganizado totalmente. En el capítulo 1 dice: no querían tener en cuenta a Dios, no le daban gracias, no aceptaban sus leyes, vivían en el adulterio, en la fornicación, en la homosexualidad, adoraban a dioses falsos. Es la descripción que él hace allí, es la descripción de nuestro mundo, porque algunos leen y dicen: hace 2000 años cómo era el mundo, es lo que es ahora, exactamente. Usted lee los primeros capítulos de la carta a los romanos y usted dice: esos somos nosotros, porque la palabra de Dios tiene una vigencia eterna. Quiero decir que estos problemas actuales que nosotros tenemos y que nos asustan tanto eran problemas comunes en aquel momento. En el mundo que nacieron los cristianos no era solamente ley el aborto, el infanticidio también era ley. Se mataba al bebé recién nacido, se lo dejaba expuesto. Lo que le tiene que agradecer el mundo occidental a los cristianos
es que nosotros hemos traído una concepción al mundo distinta del hombre y un respeto que lo hemos aprendido directamente del Señor Jesucristo. Y eso no lo podemos renunciar, porque se están olvidando muchas cosas en este momento que los cristianos hicieron en nuestro mundo. Porque los primeros que hicieron un hospital fueron los cristianos. Los primeros que se ocuparon de los leprosos fueron los cristianos. Los primeros que fundaron una escuela de medicina fueron los cristianos. Las primeras enfermeras fue una organización cristiana. Algo hizo el cristianismo para que cambiara el mundo, y el mundo cambió. Ya no hay infanticidio. Este momento no es un momento de progresismo, es un momento de regresión. Estamos volviendo al paganismo con estas leyes. No vamos para adelante, vamos para atrás. Hay que tener cuidado con esto, porque en este momento ser reaccionario, como decía Schopenhauer, ser reaccionario es ser revolucionario. Y el pensamiento del que se opone hoy a estas cosas es el verdaderamente revolucionario. El verdaderamente revolucionario. No es progresismo esto, no es progresismo. Es la vuelta al paganismo más abyecto de la cual salimos para ser una civilización con una dinámica distinta que se le debe justamente a la fe cristiana. Por supuesto que los efectos de la sociedad que nos rodean despiertan cosas, despiertan curiosidad. Acá tenemos muchos muchachos, muchos jóvenes, y seguramente se preguntan, ¿cómo será esto de la droga? Porque se despierta la curiosidad. ¿Qué es la homosexualidad? ¿Qué es la pornografía? Ustedes saben que todo eso asusta muchas veces, asusta. Nos asusta. No quisiera esto para mi familia, decimos, ¿no? Si lo quieren hacer, que lo hagan, pero no lo quisiera para mi familia. Los cambios también paralizan. ¿Y por qué paralizan? Porque de repente decimos, bueno, es la corriente, bueno, todos lo hacen. Bueno, después de todo no se puede ir contra. Y el cristiano es alguien que va contra, justamente, todas estas cosas. Y hay que ir en contra. Hay que ir en contra. Y hay que atreverse a ir en contra. No acepto que alguien me diga, no están actualizados, porque hay que aceptar esto, porque esto es lo nuevo, esto es lo moderno. No, esto es lo viejo, esto es lo antiguo, esto es lo que ya dejamos. ¿Para qué? Para hacer una civilización, para hacer algo diferente. Tampoco acepto el que me diga, bueno, nos aislamos y vamos a cerrar la puerta y acá vivimos la paz del Señor. No, hay que estar allá. Hay que estar allá y hay que comprometerse. No nos podemos encerrar en una torre de cristal. Dice la palabra de Dios así, no os conforméis a este siglo, no tomemos la forma de este siglo. No nos adaptemos a la corrupción, no toleremos el mal, no tomemos la forma de la decadencia, porque si tomamos nosotros la forma de la decadencia, se acabó la sal en el mundo y se apagó la luz. Daniel en Babilonia fue un hombre de su tiempo, participaba de la cultura, trabajaba activamente en la cultura, pero no aceptaba doblegarse ante ninguna de las cosas que la cultura producía. José en su tiempo, en el libro de Génesis, fue un hombre de su tiempo y tuvo que estar en Egipto, una cultura pagana, pero no se doblegó a eso y mantuvo su integridad a pesar de eso. Y Moisés tuvo que estar en Egipto también y eligió el ostracismo por identificarse con su propio pueblo. Y Pablo vivía en el mundo greco-romano y era un hombre de su tiempo. Porque uno puede ser un hombre de su tiempo y no aceptar la corrupción. ¿Cómo se responde a todo esto? Ese es nuestro desafío. En nuestro país hay una crisis familiar generalizada. Hay una crisis familiar. ¿Cómo vamos a responder? Tengamos hogares sanos. Esa es la primera respuesta. Tengamos hogares sanos y diferentes. Respetemos a nuestro esposo y a nuestra esposa. Respetemos. Eduquemos bien a nuestros hijos.
vivamos la alegría de ser cristianos dentro de la casa también. Es la forma de responder. Después explicamos todo lo demás, pero lo primero que tiene que pasar es esto. A problemas de corrupción generalizado, pues entonces tengamos vidas transparentes, paguemos todos nuestros impuestos. Si hay que protestar, se protesta, pero se paga, porque somos cristianos. Hay que protestar porque la carga es muy grande, perfecto. Protesto, digo, escribo, voy a los diarios, a la televisión, pero cumplo, porque es la obligación que tengo como cristiano. Respetemos las leyes, para algo se ponen las leyes, para algo se ponen. No todas las leyes son anticristianas, la mayoría no lo son. Y tenemos que respetar todas esas leyes para después oponernos a las que no son cristianas, porque si no respetamos todo eso, ¿qué hacemos? Actuemos con franqueza, siempre, porque la corrupción es una forma de no ser franco frente a la sociedad ni frente a sí mismo. Hay problemas con los jóvenes, cuidemos a nuestros hijos, eduquemos, disciplinemos, mostremos hijos diferentes. Esa es la forma de contestarle a esta sociedad. Después vienen los argumentos, después viene todo lo demás. Yo no tengo ningún problema en argumentar, pero me doy cuenta cuando argumento que represento a un pueblo también, que es al pueblo cristiano. Y si alguien está argumentando públicamente contra esto, contra lo otro, tiene que saber que está respaldado por un pueblo que con su conducta está sosteniendo todas esas cosas. Que el pueblo cristiano sea verdaderamente cristiano. Por eso yo me alegré tanto el jueves cuando vi esta carta, en primer lugar porque estaba pensando en todas estas cosas y vio cuando viene la frutilla del postre, yo dije, esto es. Y después que la leí 3 o 4 veces, dije, la voy a leer públicamente, porque creo que es la mejor forma, desde el lado positivo, de mostrar el impacto que tiene eso, que es el testimonio cristiano, verdadero testimonio cristiano. Deje que haya cristianos que vivan como quieran, déjelos. Nosotros somos de Cristo y como somos de Cristo vivimos como cristianos. Esta semana pensemos en todas estas cosas y vayamos ordenando nuestra vida de acuerdo a estos principios para que la paz y la bendición del Señor esté con nosotros. Nos ponemos de pie. Señor, al llegar al final, venimos a la presencia tuya agradecidos por este día que nos has dado, agradecidos, Señor, por la bendición de ser tus hijos, agradecidos por formar parte del pueblo de Dios y agradecidos por cada hermano que está junto a nosotros, a quien sentimos cercano en Cristo Jesús. Y Señor, te pedimos que cada día, antes de hablar de Jesucristo, podamos mostrar a Jesucristo. Mostrarlo en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de conducirnos. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté iluminando nuestras conciencias y nuestros corazones para que entendamos esto y que podamos aplicar esto en nuestra vida. Ahora, Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.